Hey, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en esta ocasión con esta publicación que dice mira lo que dice, atiende. De las siguientes fracciones, ¿cuál es la mayor? Y tenemos cuatro fracciones: un medio, dos tercios, cuatro séptimos y tres quintos. ¿Cuál es la mayor para ti? Pues tranquilo que vamos a verlo ahora. Y te voy a explicar dos formas de llegar al resultado. Te recuerdo que esa publicación fue hecha en nuestras páginas, en nuestras redes, Facebook, Instagram, Twitter o Twitter y YouTube, aquí donde procedemos a explicarla. Y mira, la primera forma es relativamente fácil y más rápida. Bien, ¿qué hacemos? O solo dividir cada, ejecutar la división que representa cada fracción. Bien, entonces mira, es lo que hemos hecho aquí. El 1 medio nos da 0.5, es decir, 1 sobre 2 es 0.5, 2 sobre 3 0.6 periódico, significa esa rayita arriba, y el 4 sobre 7 da 0.57, esos 3 puntos significa que hay más valor, 3, 2, 1, así. Y el 3 quinto da 0.6, ni más ni menos, así, 0.6. Entonces, una vez tenemos esos resultados, podemos comparar estos cuatro números y el que es mayor de ellos nos da la fracción mayor. Bien, entonces vemos que este y este a primera vista podemos decir que es lo mismo, pero no. ¿Por qué? Como ese es 6 periódicos, es decir que aquí hay otros 6, hay otros 6, hay otros 6 así. Entonces, aplicando la regla de redondeo, este 6 podemos redondearlo a 7, porque como te dije, 6, 6, 6, 6, y como el número que le sigue es mayor que 5, se puede redondear a 7. Por lo tanto, sería este 0.7. Entonces vemos que el 0.7 es mayor que todos los demás que hay, lo que nos da la fracción mayor 2 tercios. Es esta forma más rápida y se puede hacer incluso con la calculadora rápidamente. Bien, entonces la segunda forma ya nos demanda repasar algunos conceptos como mínimo común múltiplo, mínimo común múltiplo, fracción equivalente, y eso es lo que vamos a ver ahora. Claro está que normalmente uno lo trabaja así para practicar tareas y ejercicios de la escuela, pero una vez fuera de la escuela uno lo hace rápidamente con calculadora. Bien, pero hay que saber cómo se hacen, porque no siempre hay calculadora, o alguna vez una calculadora puede dar un error si no sabemos la forma del proceso, del trabajo, no podemos distinguirlo, en fin, es bueno saberlo. Bien, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, lo que necesitamos cuando queremos comparar fracciones, que no sea ejecutando la división que ellos representan, es llevar todas las fracciones a que tengan el mismo denominador. Recordando, en una fracción hay dos puntos que debemos recordar. El número de arriba se llama numerador, el número de abajo se llama denominador. Bien, entonces para poder compararla entre ellas necesitamos que todas tengan el mismo denominador. ¿De acuerdo? Y para llevar a que todas tengan el mismo denominador usamos lo que le llamamos fracción equivalente. Bien, entonces para obtener fracciones equivalentes, en este caso con estas cuatro necesitamos un número que sea múltiplo de estos cuatro, y un múltiplo no es más que el resultado de multiplicar un número por otro. Me explico mejor. Un múltiplo de 2 es, si te recuerda la tabla, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. Entonces el 2, 4, 6, 8, 10, 12 son múltiplos del 2. Bien, porque es un resultado que se obtiene al multiplicar cualquier otro número por el 2. Y así el mismo concepto para el 3, para el 7 y para el 5. Bien, eso es el concepto de múltiplo. Entonces, si te preguntan, dime un múltiplo del 3, claro, el 6 es un múltiplo del 3, el 9, el 12, el 15, el 18, así, porque 3 por 3 son 9, 3 por 4, 12. Entonces, un múltiplo del 21, del 7, el 14, el 21, el 28, y así.
múltiplo del 5, o el 10, 20, 10, 15, 20, 25, así. Bien. Ok, repasando. Entonces, una vez repasado ese concepto de múltiplo, entonces necesitamos buscar un mínimo común múltiplo de estos cuatro. Ya sabemos que el múltiplo común es un múltiplo que sea común entre ellos, es decir, un número que resulte de multiplicar el 5, el 7 y el 3 por otro número y que te dé ese. Bien. Entonces mínimo, porque es el menor de todos los múltiplos que existan. Ok. Entonces, ¿cómo se consigue el mínimo como un múltiplo? Que se escribe mucho como MCM, mínimo como un múltiplo. Entonces, hay de algunas formas, yo te voy a explicar una ahora rápidamente. Y es multiplicar todos los denominadores. Mira, 2 por 3, 6. Por 7, 42. Por 5, 210. Entonces el 210 nos da el común múltiplo de estos cuatro. Y si lo puedes comprobar, también es el mínimo común múltiplo de ellos cuatro. Es decir, no hay un número menor que 210 que sea común entre ellos. Bien, 210 es el mínimo común múltiplo de estos cuatro. Lo obtuve en este caso, como te comenté. También en internet hay páginas que te dan la opción de calcular o conseguir el mínimo común múltiplo. Tú pones los números de los cuales quede el mínimo común múltiplo y te lo da como resultado. Puedes entrar a cualquiera de ellas y poner estos cuatro y verás que te va a dar 210. Pero aquí te dije una forma rápida. Bien, entonces ya sabemos que nuestro denominador común para todas las fracciones, en este caso estas cuatro, es el 210. Entonces necesitamos llevar esta fracción a una equivalente que tenga el 210 como denominador. Bien, ¿cómo lo hacemos? Mira, ya sabemos que el denominador común es 210. ¿Qué necesitamos? Un número que multiplicado por 2 me dé 210. Bien, entonces, como lo que se hace en el denominador, también debemos hacerlo con el numerador. Es decir, si multiplicamos aquí por un número, debemos multiplicar aquí por el mismo número. ¿De acuerdo? Entonces, mira, es lo que tenemos aquí. Un medio por el número que he multiplicado por 2 me da 210 o 105, míralo ahí. Y como lo multiplicamos abajo en el denominador, debemos multiplicarlo arriba con el numerador. ¿Ves? Por eso es 1 por 105, 105. Y 2 por 105, 210. Entonces, 105 sobre 210 es una fracción equivalente de un medio. Equivalente porque representan lo mismo y dan el mismo resultado. Si tú buscas en tu calculadora 1 sobre 2, 0.5, ¿verdad? Y divide 105 entre 210, te va a dar también 205. Además, si tú simplificas esta cantidad, pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces ya tenemos la primera fracción equivalente. Bien. Una forma también de conseguir el número que he multiplicado por el 2 te da 210 dividiendo el mismo 210 entre 2. 210 entre 2 te da 105. ¿Tú ven? Y ahí una vez lo tienes, lo multiplica en el denominador y después en el denominador. Bien, entonces vamos con la segunda fracción, 2 tercios. Recordamos el denominador común es 210. Entonces, ¿qué número multiplicado por 3 me da 210? O, como te dije, podemos dividir 210 entre 3 y me da ¿cuánto? Mira, 70. Entonces 70 es el número que multiplicado por 3 me da 210. Entonces, como lo he multiplicado con el denominador, debemos multiplicar ese mismo número 70 por el numerador. Entonces 2 por 70, 140. Y 3 por 70, 210. Bien. Entonces, mira, la fracción equivalente de 2 tercios es 140 sobre 210. Equivalente porque si haces esa división te va a dar lo mismo que 2 tercios.
Bien, entonces ya, mira, nada más nos faltan dos, atienden. 4 séptimos y 3 quintos. Entonces la de 4 séptimos, ¿cuál es? Tú divides 210 entre 7 y te da 30. Entonces 30 es el número que multiplicado por 7 te da 210. Entonces como lo multiplicamos por el denominador, también debemos multiplicarlo por el numerador. 4 por 30, 220. Y 7 por 30, 210. Entonces esta es la fracción equivalente de 4 séptimos. Bien, 120 sobre 210. Oh, espérate, que ahora falta la última, tranquilo. Mira la última ahora. 3 quintos. ¿Qué número multiplicado por 5 da 210? Oh, lo que debemos hacer es dividir este entre 5. Y mira, 42. 42 es el número que multiplicado por 5 me da 210. Y como lo multiplico en el denominador, debemos multiplicar en el numerador también. Mira, 3 por 42, 126 sobre 110. Ahora que ya tenemos las fracciones equivalentes, todas con el mismo denominador, sí podemos comparar fracciones. Entonces, cuando ya tenemos ese nivel con las fracciones con el mismo denominador, entonces nos fijamos en el numerador y buscamos el numerador que sea mayor de ellos. Y el numerador que sea mayor, esa es la fracción mayor. Mira, 105 aquí, 140 aquí, 120 aquí y 126 aquí. De ellos 4, ¿cuál es el mayor? Exactamente el 140. Entonces 140 sobre 210 es la fracción mayor, que corresponde o es equivalente a 2/3. ¿Ves lo que conseguimos aquí? Entonces se puede ver que las dos formas dan el mismo resultado. Entonces de estas fracciones, la mayor es 2/3. Espero que me hayas podido entender y que hayas podido aprender algo nuevo. Y recuerda, popularicemos el conocimiento.